Sumando a la plusvalía que implica la producción de un valor excedente no remunerado en el salario del obrero, es decir, el productor del capital en la primera etapa del ciclo del capital compra mediante la conversión de capital en dinero los medios de producción y la fuerza de trabajo. En la segunda etapa del ciclo del capital, el obrero, objetivando su vida humana en una jornada laboral, produce un valor que excede el capital originalmente invertido gracias a que es un plusvalor, porque es fruto de lo que Marx denomina el plus trabajo, aquella porción de la jornada laboral donde se crea valor, porque en el capital se nos dice que el trabajo indiferenciado abstractamente humano es la fuente generadora del valor, cuyo modo de expresión es el valor de cambio, establecido como una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso cualitativamente distintos o entre mercancías heterogéneas, y ese trabajo indiferenciado abstractamente humano se objetiva en valor. Pero en el plus trabajo se produce un valor excedente no devuelto, no pagado, no remunerado en el salario del proletario, y que es acumulado en la tercera etapa del ciclo del capital, cuando el burgués comercializa la mercancía que produce el trabajador. Sumando a ese plusvalor, que puede ser absoluto y relativo, sumando el trabajo enajenado, esa ruptura entre el productor y el producto, que se deriva de la anarquía de la producción que separa los medios de producción de la sociedad, porque el capital como valor en circulación es fruto del trabajo de las mayorías, pero el excedente y en general la riqueza social se apodera cada vez en menos manos. Hay una creciente centralización de la riqueza en cada vez menos manos, de manera que hoy en día las 10 personas más ricas del mundo reúnen entre ellas más capital que la mitad de la humanidad restante. Paralelamente a la plusvalía, paralelamente al trabajo enajenado, sumado a la creciente centralización en cada vez menos manos de la riqueza social, del capital, que cada vez aumenta su carácter social, por lo que la centralización creciente de los medios de producción de la riqueza social se vuelve tanto más contradictoria, sumando a la cada vez mayor brecha entre la clase dominante, los propietarios del capital, que se reparten la plusvalía. El capital industrial obtiene de la plusvalía ganancia directamente, el capital mercantil obtiene renta y el capital financiero obtiene una ganancia bajo la forma de intereses, obteniendo ganancia mediante la competencia en el mercado, donde los capitales tecnológicamente más desarrollados extraen plusvalía de los capitales tecnológicamente menos desarrollados, y desde luego obteniendo riquezas imponiendo la ideología del consumismo desenfrenado. Hay que ver hoy en día en el capitalismo contemporáneo la destrucción del medio ambiente, la producción acelerada de armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas y químicas, el daño que causa a nivel mundial la industria de los alimentos, la industria farmacéutica, como nuevas amenazas que deben sumarse a las formas de explotación, a las formas de opresión que ya Marx describió. Es decir, el capitalismo actualmente presenta no solamente la explotación del proletariado, no solamente la negación del ser del pobre, de aquellos que ni siquiera están dentro de las relaciones sociales de producción del capitalismo, los vendedores ambulantes, los desempleados, los campesinos, los indígenas, es decir, grandes cantidades de poblaciones en África, en Asia y en América Latina, en la mayor parte del mundo, por lo tanto, que son negadas en su ser porque ni siquiera son proletarios, ni siquiera son esclavos asalariados, muchos de ellos ni siquiera tienen el sustento y viven con menos de $1.25 al día, sumando a la creciente producción de plusvalía relativa, al intercambio desigual en el mercado mundial, donde los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro extraen plusvalía de los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia, causando por lo tanto el subdesarrollo y llegando, en el caso de Latinoamérica, a financiar dictaduras para mantener ese yugo de la explotación capitalista en el mercado mundial, invadiendo países del Medio Oriente, todo con la finalidad de mantener esa forma neocolonial de extracción de plusvalía, sumando a una creciente proletarización de los asalariados que trabajan en los servicios,
cuando se privatizan los servicios de salud, de educación, los asalariados, los maestros, los médicos, las enfermeras, los enfermeros se van cada vez acercando más a la categoría de proletarios en el sentido del proletariado industrial, porque llegan a producir una plusvalía, aunque no estén produciendo una mercancía como tal en un centro de producción, están dando un servicio y el salario no remunera la totalidad del valor que generan para los propietarios de las clínicas, de las escuelas, que al privatizarse se acercan cada vez más a las dinámicas de contradicción entre la naturaleza social del capital y la apropiación centralizada en manos de una clase dominante de la riqueza que es producida por el trabajo de las mayorías, de la clase dominada que no tiene un control sobre los medios de producción a pesar de que es la que produce la riqueza. Sumada a esas contradicciones bien conocidas y descritas por el marxismo, desde la plusvalía absoluta y relativa hasta las crisis de superproducción, nos encontramos actualmente frente a un capitalismo que invierte grandes cantidades de recursos derivados de ese capital como valor en circulación para financiar investigaciones científicas en el campo militar, de manera que los países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, China, Rusia, llegan a tener, en el caso de Estados Unidos concretamente, miles de ojivas nucleares que de utilizarse serían capaces de aniquilar a casi todas las formas de vida sobre la faz del planeta, al menos las formas de vida complejas. Sin duda aniquilarían a la humanidad. Junto a las armas de destrucción masiva nucleares hay armas de destrucción masiva biológicas, que implica la aplicación del conocimiento en biología para producir toda clase de microorganismos artificiales con la intención explícita de causar la muerte, es decir, son armas biológicas. El coronavirus ha causado tal estremecimiento a nivel mundial y tal impacto que es difícil imaginar el potencial destructivo de las armas biológicas que distintos países, particularmente Estados Unidos, acumulan y acumulan. A eso hay que sumarle las armas químicas, que también son de destrucción masiva, y nos encontramos ante un desesperanzador panorama casi apocalíptico, porque solamente esas armas, su existencia, impone una sombra de incertidumbre en nuestro futuro como especie. En el momento en el que se utilicen esas armas o que ocurra un accidente y esos misiles exploten, porque recordemos lo que ha ocurrido con plantas nucleares, y las plantas nucleares han llegado a fallar y ha habido fugas de radiación en Chernobyl, en Japón más recientemente. Entonces también es admisible pensar que las ojivas nucleares también pueden llegar a fallar y por lo tanto puede ocurrir una verdadera catástrofe. Si se llega a fugar alguno de los virus que se albergan en los laboratorios, las armas biológicas, también nos enfrentaríamos a una potencial extinción de la humanidad. Pero el capitalismo no se agota en la amenaza directa a nuestra supervivencia y a reducir nuestro planeta a un basurero como Marte, mediante el peligro que representan las armas de destrucción masiva, sino que adicionalmente al destruir diversos ecosistemas, al destruir el medio ambiente, precipitando, acelerando el calentamiento global, destruyendo la capa de ozono, aumentando la biomagnificación de los océanos, envenenando los océanos, extinguiendo especies, causando la deforestación, consumiendo recursos no renovables. El capitalismo está amenazando nuestro futuro y el de casi todas las formas de vida complejas desde el punto de vista de la destrucción del medio ambiente y de la crisis medioambiental precipitada por un desarrollo tecnológico que se da sobre la base de la plusvalía, del trabajo enajenado, de la centralización ilegítima de los medios de producción y de la acumulación cada vez más minoritaria, más centralizada de la riqueza social y de los medios de producción, y sumado a esas verdaderas amenazas apocalípticas, la de las armas de destrucción masiva y la de la crisis medioambiental, nos encontramos con un capitalismo que mediante la industria de los alimentos comercializa mercancías, porque en el capital una mercancía es cualquier objeto exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean originadas en el estómago o en la fantasía, por lo que los alimentos son de los valores de uso más importantes porque satisfacen una necesidad vital, fundamental para reproducir la vida. Y mediante la industria de los alimentos se comercializan alimentos que no son otra cosa más que venenos, desde el glifosato que se utiliza en los países del tercer mundo en los cultivos, pasando por la ingeniería genética en Monsanto,
pasando por la aplicación de hormonas, sustancias químicas y toda clase de elementos que causan diversas enfermedades cardiovasculares hasta el cáncer. La industria de los alimentos está destruyendo nuestra calidad de vida y se trata de un imperio que, dado el carácter global del capitalismo actual, se expande por todos los rincones del mundo. Mientras 9 millones de personas se mueren de hambre cada año, el capitalismo llega al paroxismo de la crisis de superproducción, pero produciendo mercancías que son venenos que se comercializan y que causan toda clase de enfermedades. Desde la industria de las farmacéuticas se producen medicamentos con el interés no de curar enfermedades, sino de vender, de acumular ganancias, de hacer crecer la propiedad privada obtenida bajo la forma de la explotación directa de los proletarios que trabajan en los centros de producción, pasando por la plusvalía que se le extrae a los capitales en la competencia, pasando por las ganancias que se derivan del consumo en el mercado. Por lo que los capitalistas que controlan las industrias y los mercados farmacéuticos regulan la aplicación de la ciencia no con el interés de mejorar las condiciones de vida, sino únicamente para aumentar su propia riqueza personal. De manera que actualmente nos encontramos con un capitalismo en donde está la explotación bajo la forma de la plusvalía absoluta y relativa, el trabajo enajenado, la contradicción creciente entre la naturaleza social del capital, ahora global, y el carácter cada vez más centralizado de la riqueza en cada vez menos manos, mayores brechas de desigualdad entre los más ricos y los más pobres, explotación neocolonial en el mercado mundial del primer mundo que extrae plusvalía del tercer mundo y empobrece a las burguesías y a las economías de África y de Latinoamérica. Nos encontramos con un capitalismo en donde la ciencia se ha llegado a utilizar a tal extremo destructivo con los fines bélicos de la guerra completamente inaceptables, que hoy en día se ha puesto en riesgo nuestra supervivencia desde el punto de vista de la producción masiva de armas de destrucción nucleares, biológicas, químicas. Se amenaza nuestro futuro desde el punto de vista de la destrucción ecológica y medioambiental y se nos está continuamente envenenando y destruyendo nuestra calidad de vida desde la industria de los alimentos y desde la industria farmacéutica. Nos encontramos, por lo tanto, en un momento crítico en la historia que exige una acción política y el marxismo se convierte en esa vanguardia del pensamiento que nos permite entender las contradicciones del capitalismo y nos permite formular una estrategia de acción política con base en la comprensión de las contradicciones reales de nuestra sociedad.